Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Espero que todos estén muy bien por sus casas. A ver, voy a proyectar. 5 minutos antes, para avisarte, voy a prender mi cámara para que sepas que te quedan 5 minutos de exposición. Perfecto. ¿Ven Gracias. la presentación? Ya, ahora sí. Sí, Solo para perfecto. poner en modo presentación, listo, ya está. Ahora sí. Ya estamos. Perfecto. Bueno, como indicaste anteriormente, perdónenme, vamos a hablar sobre el retorno de la inversión social. Y para ello vamos a ir primero contándoles quién es Cálida, el propósito y la estrategia, y por qué de la importancia del retorno de la inversión para nosotros. Luego vamos a pasar a contarles sobre la importancia y las herramientas para poder medir el impacto y finalmente contarles sobre la inversión sostenible herramienta que hemos utilizado desde Cálida desde el año pasado. Es así como vamos a empezar contándoles que generar progreso y calidad de vida es el propósito de Cálida, basado en nuestros valores. Somos la principal distribuidora de gas en Lima y Callao, llegando a casi 4.5 millones de personas en 42 distritos de Lima y Callao, el cual es el combustible con menor índice de nocividad, y gracias a su uso se han dejado de emitir 85.5 millones de toneladas de CO2 en Lima, que es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica. Y este dato es súper relevante porque muchas veces no sabemos los beneficios que genera el gas. Antes de eso, les quiero contar un poco sobre estas propiedades ecoamigables que genera el gas. Primero, que no necesita ser transformado para su uso, no contiene azufre, plomo o partículas que afectan la calidad del aire y genera menos emisiones contaminantes. Es un combustible mucho más limpio en el mercado. Y por otro lado, gracias a que el gas natural tiene estos en su mayor proporción, hemos reducido la contaminación del aire y por ende venimos contribuyendo con un impacto positivo en la salud de los peruanos. Yo les quería mostrar algunas cifras de impacto. Como les mencioné anteriormente, hemos evitado la emisión de 85.5 millones de toneladas de CO2 en los últimos 16 años, que son los años de la concesión que tiene Cálida. Hemos generado ahorros por 1.619 millones de soles en gastos de salud, por lo que les mencionaba anteriormente, por este impacto que tiene el gas natural en la calidad del aire. En los hogares de Lima y Callao que han logrado conectarse a gas natural, esos 4.5 millones que les mencionaba hace un rato, han ahorrado 370 millones de dólares. Y finalmente, el ahorro generado al país ha generado un ahorro al país desde el 2004 que es más de 100 mil millones de dólares. O sea, podemos hablar que es el 44% del PBI del 2019. Todas estas cifras nos llenan de orgullo y nos comprometen a seguir trabajando por y para los peruanos. Y en esa línea, en el 2019, diseñamos la primera estrategia de sostenibilidad de la empresa con un claro propósito. Tener el compromiso de poder entender, de poder gestionar nuestro entorno, innovando, adaptando los negocios, creando rentabilidad y generando beneficio en el territorio que tiene la concesión, que es Lima y Callao, con una visión a largo plazo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, señalaba que las compañías que no son sostenibles tienen un 30% más de riesgo de desaparecer en el corto plazo que aquellas que entienden y aplican este valor empresarial. Es por ello que desde Cálida hemos elaborado una estrategia de sostenibilidad tomando como insumo estas herramientas. Primero desarrollamos una estrategia y la hemos graficado en una casita que significa este cliente residencial, con 3 pilares muy claros, que son acción por el clima, transformando nuestra ciudad y generando conexiones, teniendo claro nuestro gran propósito, generar progreso y calidad de vida. Cálida es parte del Grupo Energía Bogotá, es nuestro principal accionista, el cual es una empresa pública en Colombia,
que es del municipio de Bogotá, y hemos tomado los lineamientos de ellos como parte de esta estrategia. Un punto clave fue incorporarlo en el mapa estratégico de la compañía. Si no estaba alineado y no estaba contemplado, no iba a generar valor y no iba a ser sostenible. Luego desarrollamos una política de sostenibilidad, la cual ha sido inmersa en toda la compañía, la cual ha sido comunicada y sobre todo se encuentra en el ADN de cada uno de los colaboradores. Hemos venido reportando bajo el GRI desde hace 10 años y siempre tomando en cuenta y actualizando nuestra materialidad. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Venimos midiéndonos bajo la brecha del Dow Jones Sustainability, uno de los índices de sostenibilidad más importantes en el mundo, y además en el SROI, ¿no? Que ha sido bastante importante para poder tomar en consideración el valor que genera cada uno de nuestros programas, ¿no? Teniendo en claro que por encima de todo, y algo que teníamos muy claro, era que cuando uno viene trabajando en intangibles, es muy difícil lograr una medición, ¿no? Y eso era algo que se venía generando muchísimo en los temas de sostenibilidad. Entonces nosotros teníamos claro que lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, nunca mejora. Y esa ha sido la premisa con la que venimos trabajando en esta estrategia, que ha ido teniendo muy buenos resultados y que además nos han acompañado diversas herramientas de medición, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, y aquí les estoy plasmando 4 de ellas que nos han acompañado, que es el retorno a la inversión social, el índice de progreso social, el Dow Jones y el SDG Tracker. Nosotros teníamos claro que teníamos que ir midiendo diversos impactos y lo hemos venido haciendo no solamente desde el frente de reputación, sino también de sostenibilidad, porque el interés por la información sobre la sostenibilidad de las empresas ha tenido un creciente incremento en las recientes décadas, impulsado por el interés de muchos de nuestros stakeholders, ¿no? Como la sociedad civil, los reguladores y en particular el interés de los aportadores de los recursos financieros. Y esta demanda ha sido respaldada por la creación de muchos estándares, herramientas que van ayudando a generar mejor información para la toma de decisiones para los stakeholders y para las mismas empresas, ¿no? Y a eso le queremos sumar que en los mercados bursátiles las compañías generan mayor valor a sus marcas en la medida en que logran evidenciar qué tan sostenibles son o no, ¿no? Y lo que repercute directamente en el comportamiento de las acciones. Y este tipo de herramientas, de rankings, han contribuido a poder evidenciar este impacto en las acciones de sostenibilidad que respondan a los intereses y a las expectativas de cada uno de nuestros grupos de interés, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco qué significa cada uno de ellos y cómo han ido impactando y cómo lo hemos ido utilizando a lo largo de la estrategia de sostenibilidad en Cálida. El primero de ellos fue el índice de el SROI, ¿no? Que es el retorno social de la inversión, que mide el valor de los beneficios sociales con relación a los costos incurridos para poder obtener dichos beneficios, ¿no? Esta metodología se destaca porque dentro del valor que estima incorpora valores sociales y ambientales y componentes que a menudo se excluyen del análisis costo-beneficio de un proyecto, ¿no? La utilidad de esta metodología nos ayudó mucho en la toma de decisiones basada en la optimización de nuestros impactos. Nosotros aplicamos el análisis del ROI en nuestros programas, en 5 de los programas más importantes de la compañía. Comedores Cálida, todo el patrimonio, gestión cultural, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que es arqueología, Voluntades Cálida, financiamiento no bancario y Educalia. Esta herramienta lo que te dice es que todos aquellos proyectos que generan menos de $1 tienen que ser reevaluados, ¿no? Entonces, por cada valor invertido en iniciativas sociales se crea un valor, un promedio en retorno. La media, el promedio de estos 5 programas nos salió $1.96 y en el 2020 todos estos programas beneficiaron a 40.855 personas. Pero lo que la metodología nos dice es,
Si uno de estos proyectos, de estos programas, tiene un costo menor a $1, tienes que reevaluar y tienes que pensar qué está faltando o qué impacto no está haciendo lo necesario para la inversión. Entonces, de esta manera nosotros medimos cómo la empresa, por cada dólar invertido, tiene un retorno desde el frente ambiental y social. Y esta herramienta y este retorno lo venimos haciendo en cada uno de nuestros programas y lo hicimos el año pasado por primera vez de la mano de una consultora colombiana que nos ayudó a poder desarrollar esta matriz y a poderlo insertar en nuestro día a día para que sea medido cada uno de los programas y si el monto, ya sabemos, está por debajo de lo que estimamos, es donde damos una pausa para poder pensar y repensar qué está pasando y cómo podemos mejorar el mismo, ¿no? El siguiente es el índice de progreso social. Esta es una herramienta que desarrollamos de la mano con Centrum. Hace 2 años, en realidad este proyecto empezó justo antes de que se genere la pandemia, y ahí nos surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿En qué invertir? Si las necesidades que tenía la comunidad son las que nosotros veníamos teniendo, pensando, si es posible que nuestras inversiones en temas sociales realmente puedan mover la aguja en progreso social, ¿no? ¿Cuál es el índice de progreso social de las familias que tienen gas? Y para poder responder todas esas preguntas es que acudimos a esta herramienta de medición integral que hace una valoración del bienestar de las personas de forma independiente y complementaria a las medidas económicas. Lo aplicamos en 5 distritos vulnerables, 5 distritos en donde teníamos una mayor presencia de clientes con gas y evaluamos en 3 dimensiones: las necesidades humanas básicas, los fundamentos de bienestar y oportunidad. Nosotros desde Cálida teníamos un propósito, el propósito de generar progreso, pero ¿cómo tangibilizábamos ese progreso y cómo sabíamos qué tan real era? Esta herramienta nos ayudó a poderlo evidenciar y poder medir, algo que muchas veces pensamos que era imposible de medir, ¿no? Y en definitivamente el índice de progreso social, que es esta herramienta, nos permitió analizar rápidamente cuáles eran las principales carencias, brechas, y en base a eso poder orientar la inversión de calidad, pero sobre todo nos reflejaba una realidad de miles de peruanos, porque algo que no les mencioné es que el 70% de los clientes de Cálida son de los sectores C, D y E. Nosotros le dimos prioridad a los sectores vulnerables en Lima y Callao. Y gracias a este estudio pudimos validar muchísimas cosas. Lo primero es que los usuarios de gas natural tienen un mayor índice de progreso social que los que no tienen gas, que el 100% de los usuarios que tienen gas tienen agua, luz, saneamiento, y que tienen mejores índices de tolerancia a la inclusión, o sea, menos porcentaje de violencia, de discriminación, y eso nos llenaba de satisfacción, ¿no? Definitivamente esto es una primera foto. Cuando hablamos de un promedio, Cali obtuvo 54 puntos sobre 100, pero es importante saber que a nivel nacional el índice de progreso social del Perú es 65 puntos. Y si hablamos de una capital, el tener 54 puntos eh, definitivamente no es lo óptimo, pero estamos a la mitad de un camino, es un aspecto crítico, lo cual refleja muchas carencias en aspectos básicos y además en la pandemia se han acrecentado, pero también nos muestra muchas oportunidades para poder seguir trabajando en el gas por la gente que más lo necesita, ¿no? Volvemos a lo mismo, cuando hicimos esta primera fotografía, medimos y comparamos a usuarios con gas, sin gas, aquellos que tenían y que accedían a productos de financiamiento no bancario, y los comedores con gas, sin gas, y finalmente los usuarios sin gas. Y es así que salió esta puntuación que van a poder ver en la lámina, y se hizo de la mano con Centro. Como les indiqué, esta es una primera fotografía. Nosotros lo que queremos hacer luego de las brechas que pudimos evidenciar y conocer es seguir trabajando para que estas brechas se vayan reduciendo y volver a medir, nuestro compromiso es volver a medirlo
en los próximos años para poder ver qué tanto esto está mejorando, ¿no? La tercera herramienta que les quiero contar es sobre el Dow Jones Sustainability. Este es un conjunto de índices creados por inversionistas que consideran que las prácticas empresariales sostenibles son fundamentales para la generación del valor, ¿no?, a largo plazo, y que además reflejan sus convicciones de sostenibilidad en los portafolios de inversión, ¿no? Además, es importante mencionar que la evaluación aplica un enfoque de best in class, que significa que ninguna industria es excluida del análisis y que son seleccionadas las empresas top en desempeño en la evaluación en 3 dimensiones, ¿no? Como les he mencionado acá, les ponen las dimensiones que tienen que ver con economía y gobernanza, ambiental, social, y además Cálida hizo una primera medición. El Dow Jones Sustainability normalmente invita a todas las empresas que cotizan en bolsa. En el caso de Cálida, si bien no cotizamos en bolsa, nosotros solicitamos que nos inviten en el año 2019, obteniendo un puesto 19 de 19 empresas con las cuales fuimos evaluadas a nivel mundial, con 47 puntos. Nosotros hemos armado un plan con el que venimos trabajando. El próximo año vamos a volver a medirnos para ver cómo esta fotografía ha ido mejorando y cómo estos puntos se van a ir incrementando, porque además para los inversionistas cada vez es más importante saber y conocer cómo las empresas van mejorando y además sean transparentes con cada uno de sus grupos de interés, ¿no? El Dow Jones Sustainability es actualmente la colección, por así decirlo, de benchmarks ESG globales de mayor duración en todo el mundo y se ha convertido en un punto de referencia clave para los inversionistas de todas partes del mundo que desean integrar los marcos éticos, sociales, de buen gobierno corporativo, ¿no? Además, lo que hemos podido evidenciar desde Cálida es que nos trae varios beneficios, entre ellos la oportunidad de poder realizar un proceso de autoevaluación de mejora continua, de contribuir a identificar riesgos y oportunidades desde el frente de sostenibilidad y puntos de referencia para tomar decisiones para los inversionistas, que además es una foto que no solamente nos mide con las empresas desde el frente ni nacional ni regional, sino también internacional, lo cual es de suma importancia para ellos, ¿no? Ahí solamente validar que estos son 47 puntos sobre una validación, sobre una puntuación máxima de 100, ¿no? Y finalmente, el SDG Tracker, que es una herramienta que mide la contribución al logro de los ODS con el fin de acelerar este desempeño y de avanzar en la Agenda 2030. La evaluación mide 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el Perú se hizo esta medición el año pasado, midiendo 5 dimensiones: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, de la mano con el PNUD. Es así como Cálida participó de ella y pudimos sacar un resultado de 76.98 Cálida, y el máximo en el Perú fue de 92.94. El PNUD evaluó 76 empresas y entre esas 76 empresas, una de ellas era Cálida, ¿no? Acciones muy reconocidas que nos dieron como resultado fue que somos una empresa con programas de inversión social voluntaria, que el 95% de nuestro presupuesto total de adquisiciones es asignado a proveedores locales, que contamos con una línea de transparencia habilitada para nuestros grupos de interés y que formamos muchas alianzas con gobiernos locales, nacionales, ONGs. Cuando nosotros diseñamos la estrategia de sostenibilidad en Cálida, teníamos claro que no solamente el objetivo de desarrollo sostenible número 17 era esencial, sino que la única manera de lograr una sostenibilidad, un impacto y generar es a través de las sinergias y del trabajo compartido. Y es así como fue uno de las grandes fortalezas que se destacaron en la evaluación del SDG Tracker con el PNUD el año pasado, ¿no? Y aquí
yo lo que les quiero decir es que utilizar estos instrumentos de medición como una herramienta para la inversión responsable significó un momento crucial para obtener beneficios financieros. Desde Cálida teníamos que seguir invirtiendo para poder seguir logrando la masificación del país, y teníamos que seguir haciendo tendido de redes, y para ello teníamos que salir a buscar préstamos que ayudaran a la compañía en esta masificación. Y es así como, antes que nada y antes de poderles contar sobre estos préstamos, muchas veces se confunde o no logran entender la diferencia entre lo que es responsabilidad social, sostenibilidad y ESG, ¿no? Y aquí yo les quería explicar que la responsabilidad social son estas acciones y estrategias de la empresa para asumir su responsabilidad ante la sociedad en un contexto de actividades de la empresa. La sostenibilidad, por el contrario, es el resultado de la implementación de las acciones y esta estrategia de responsabilidad, y el contexto es la información sobre la responsabilidad social. Y en cambio el ESG, del cual se habla muchísimo, sobre todo en los últimos años, es la tipificación y criterios para evaluar los resultados de la implementación. En el contexto, inversiones responsables. Y aquí encontré una frase de Antonio Vives que además está muy vigente con lo que venimos viviendo, que te decían, que podemos decir que la responsabilidad social es la vacuna, la sostenibilidad es lo que produce la vacuna, la inmunidad, y el ESG son las diferentes pruebas para poder evaluar la inmunidad. Entonces, entendiendo cuál es la importancia y cuáles son los diferentes conceptos, ahora sí les quiero explicar sobre los criterios ESG, sobre la importancia de cada uno de ellos y de cómo en realidad le generó un gran valor a Cálida. El criterio de ESG hace referencia a una filosofía y a una inversión ética en la actualidad. Y para ello, hace muy poquito, leyendo un artículo, me enteré que de esto ya se viene hablando hace mucho, mucho, mucho tiempo, hace más de 50 años, concretamente en la época en que se libró la guerra de Vietnam, y que este conflicto bélico provocó una ola de protestas universitarias por todo Estados Unidos, en donde los jóvenes estudiantes, ¿qué exigían? Le exigían a las universidades que acabaran con las inversiones a empresas militares. Y entonces salió a relucir el interés por la búsqueda de una inversión ética. Y a finales de los años 90, el progreso de la inversión sostenible ya era un hecho, y ahí es donde comienza a tener mayor importancia y relevancia lo que les comenté hace un momento, y se lanzó el Dow Jones Sustainability Index, que fue el primer índice global que comenzó a introducir los criterios de sostenibilidad. Y poco después de todo ello, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dio un gran paso con puesta en marcha de los principios para la inversión responsable, basado en 6 premisas, ¿no? Para tener cuenta los efectos de la sostenibilidad en esta materia, ¿no? Entonces, el concepto de inversión sostenible o responsable, como algunos lo llamaban, había llegado para quedarse. Pero, ¿qué requiere? Y ahí es una pregunta que muchos se estarán haciendo, ¿no? ¿Qué requiere una inversión para ser considerada responsable? Se debe cumplir con unos criterios, antes que nada, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y eso es lo que hoy consideran y se llama ESG, ¿no? Por sus siglas en inglés para las empresas, y es clave actuar en función a ello, ¿no? Y es así como nosotros teníamos claro que para poder tener estos criterios, calidad, cómo podía esto beneficiarse, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a la gestión del ESG, pudimos obtener 2 préstamos en Cálida. El primero de ellos fue el financiamiento del BID, que es una banca multilateral de primer nivel, que prioriza la inclusión social, la igualdad y la integración económica en América Latina y el Caribe, ¿no? Fue un importe, nos dieron un importe de 100 millones, financiamiento para invertir y para otros usos corporativos a 8 años. Y además lo que el BID nos pidió fue elaborar un reporte de manera anual bajo los criterios ESG, el cual ellos iban a revisar
anualmente con sus funcionarios para ver que nosotros estemos cumpliendo con los mismos, ¿no? Este fue nuestro primer acercamiento a este tipo de préstamos, y en el caso puntual del BID nos solicitaron generar este reporte que se tuvo que hacer al principio para que nos puedan dar el importe de los 100 millones, y luego se ha vuelto una obligación de manera anual por 8 o 9 años, por 8 años, hasta que termine el préstamo. Si nosotros queremos cumplir con ello, tenemos que emitir este reporte bajo los criterios ESG. Y el siguiente financiamiento fue el del BBVA, donde firmamos un contrato a través de un préstamo sostenible por 80 millones de dólares. Esta operación cuenta con un mecanismo de ajuste de la tasa. A diferencia del BID, no tuvimos un ajuste de tasa, pero en el caso del BBVA sí nos dieron un ajuste de tasa por el desempeño de la puntuación ESG, bajo la cual Cálida contrató a una empresa francesa que se llama Vigeo, que es una calificadora internacional especializada en evaluar a empresas en temas ESG, y Cálida obtuvo una calificación A1 con 58 puntos, lo que nos posiciona como una empresa bajo una calificación robusta y que me muestra además una gran voluntad y capacidad de incluir, de poder incluir estos criterios, ¿no? ¿Y quién era Vigeo? Vigeo era una empresa francesa, como les dije, que tiene 30 años de experiencia, que está presente en 10 países y que viene haciendo evaluaciones ESG considerablemente desde hace muchos años, ¿no? La evaluación con Vigeo fue muy exhaustiva, duró 3 meses la evaluación, y definitivamente creo que nos dio un gran aporte a la compañía porque nos mostró todos aquellos espacios de mejora que teníamos, pero sobre todo demostró que esto no es un tema de un área, de una dirección, que en este caso es sostenibilidad. Estábamos trabajando de la mano con finanzas, de la mano con el gobierno corporativo, con compras, y cada uno tenía un espacio para poder sumar y generar un mejor punto. ¿Por qué? Algo que creo que es importante mencionar es que el BBVA nos da hasta 5 puntos. Nosotros hoy sacamos 58 puntos. El próximo año, Vigeo nos vuelve a calificar. Si nosotros mejoramos esos 58 puntos, la tasa de interés nos baja, nos va bajando, punto a punto. Si por el contrario, nuestra puntuación ya no es 58, si no se reduce, la tasa sube. Entonces, es una manera que la empresa también se ve beneficiada desde el frente financiero. Entonces, es ahí donde deja de tener tanto interés solamente el tema que muchos ven financiero, y la sostenibilidad comienza a tener un rol mucho más protagónico, ¿no? Como les dije, implica la tasa, los lineamientos son mucho más específicos, y para terminar, y que es algo muy importante, son algunas conclusiones que sí les quería dejar, que es que hoy es fundamental contar con una estrategia de sostenibilidad sólida y utilizar las herramientas para medir, que eso es algo muy importante. Si nosotros no hubiéramos tenido estas herramientas, si no hubiéramos medido, nos hubiera sido muy difícil el poder responder a esta certificación, a estos criterios que nos venían pidiendo las calificadoras de manera internacional. Son muchas las compañías que están comprendiendo que la sostenibilidad es este valor agregado diferencial y es un requisito para el futuro, ¿no? Y vemos una oportunidad en Latinoamérica, dado que los temas sociales y medioambientales tienen un gran espacio para crecer. Y ahí el Instituto para la Inversión de Morgan Stanley en el 2016 emitió y mencionó que el 65% de los inversionistas individuales espera que la inversión sostenible aumente en los próximos 5 años, ¿no? Y también concluyó que los inversionistas pertenecientes a la generación de los millennials tienen casi el doble de probabilidades de invertir en empresas, en empresas que tengan fondos u objetivos ESG, ¿no? Entonces vemos esta oportunidad en Latinoamérica, en donde los mercados todavía bajo estas modalidades están en una primera etapa, a diferencia de Estados Unidos y en Europa, pero creo que tenemos una gran oportunidad de hacer sinergia
y de poder trabajar de este modo, no solamente por la sostenibilidad, sino también por la reputación, ¿no? Y promover la expansión, y todo esto lo que nos ayudó, y creo que por qué fue que nosotros nos comprometimos, fue porque queríamos promover la expansión de nuestra operación bajo los principios de sostenibilidad. Era un compromiso genuino que compartíamos con todo el equipo de Cálida, ¿no? Somos conscientes que el mejor legado que podemos dejar a las próximas generaciones es un lugar en el que puedan vivir con bienestar, y precisamente este tipo de financiamientos contribuyen a este propósito de aportar por el desarrollo de una mejor sociedad. Como empresa, además nos ayudó a fortalecer la cultura organizacional que priorizaba el cuidado ambiental y la sostenibilidad en las operaciones, ¿no? Sabemos que el gas natural es sinónimo de desarrollo para el país, y tenemos el firme propósito de continuar generando progreso y mejorar la calidad de vida de las familias de miles de peruanos. Muchísimas gracias.